¿Qué tal? Mi nombre es Laura Alexandra Mendizábal Espinosa, de registro académico número 2024-30-388 de la sección B del quinto semestre de la carrera de Abogacía y Notariado en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y como parte del contenido de Derecho Civil 2, hoy les voy a hablar un poco sobre la masa hereditaria. Partamos por definir qué es la masa hereditaria. Se le conoce como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al fallecer una persona, se transmiten a sus herederos o legatarios. Es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que, al fallecer una persona, se transmite a sus herederos o legatarios una vez se hayan pagado las deudas y cargas de la herencia. Enfocándose en lo jurídico, no es solo lo que dejó el abuelo, es una universalidad jurídica que representa el patrimonio del causante al momento de su muerte. Alfonso Brañas enfatizaba que la herencia es una unidad abstracta. No importa si son 3 casas, una deuda en el banco o derechos de autor. Todo eso se funde en una sola entidad jurídica, al mismo tiempo que el heredero no sucede objetos individuales, sino una posición jurídica que tenía el fallecido. Los activos se conforman de los bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias, derechos de autor y créditos a favor. Los elementos pasivos se conforman por las deudas pendientes, los gastos de última enfermedad, los gastos funerarios y las obligaciones fiscales. Para entenderlo mejor, existen los principios de protección al heredero, donde están la responsabilidad limitada, que establece que el heredero no responde con sus bienes propios por las deudas del fallecido. La responsabilidad se limita únicamente al valor de los bienes que recibe. Y está el beneficio del inventario. Por disposición del artículo 920 del Código Civil, se entiende que toda herencia es aceptada a beneficio del inventario, aunque no se diga expresamente. El heredero solo responde por las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de la misma. Existe una diferencia clave entre herencia y legado, porque aunque parecen lo mismo procesalmente, son distintos. Entre sus diferencias principales se encuentran que la herencia es universal, dado que puede recibirse todo, puede responder por las deudas de la masa y puede ser testamentaria o intestada. Mientras que el legado es mucho más particular. Es como recibir un bien en específico. Solo puede responder a las deudas de manera subsidiaria en caso de que la herencia no alcance, y solo existe en la sucesión testamentaria. Existe un orden específico para pagar las deudas. Continuando con la opinión de Alfonso Brañas, él menciona que los derechos de los acreedores son preferentes al de los herederos. Dígase en términos más sencillos, primero es pagar que heredar. Según el proceso de liquidación, el orden lógico y legal sería, primero, los gastos funerarios y de última enfermedad. Segundo, los gastos administrativos y de conservación de la herencia. Tercero, las deudas del causante, dejando como prioridad de las que tienen hipoteca o relacionados. Cuarto, el pago de los legados. Y quinto, la entrega del remanente hacia los herederos. En el proceso de liquidación, como parte del proceso sucesorio, primero se realiza un inventario y un avalúo, donde se contabilizan los bienes de una persona. Luego se publican los edictos para citar a los acreedores, luego se pagan las deudas y se procede a la repartición, o sea, la división de los saldos netos entre los beneficiarios. Cuando la masa hereditaria es muy grande o muy compleja, la figura del albacea se vuelve vital. Se convierte en el custodio de la masa y sus facultades pueden ser ampliadas por el testor para asegurar que la masa no se despilfarre antes de la repartición. Si en dado caso el pasivo resulta ser mayor que el activo o no haya activos, la masa es inexistente e insolvente. El heredero no puede pagar con su propio dinero la deuda y se extingue por imposibilidad. Aunque haya pocos bienes, se le da prioridad al orden antes mencionado, hasta donde alcance el cuerpo de la herencia. Las deudas existen, pero no se pueden cobrar judicialmente. En el proceso sucesorio, las opciones que quedan son que los herederos radiquen el proceso,
para no gastar en honorarios si no van a recibir nada. Y si el proceso ya comenzó, el notario debe hacer constar que debe detener el proceso porque no hay bienes que adjudicar. Un caso ejemplificando mejor cómo funciona la masa hereditaria es el caso de la finca de los Laureles. Por ejemplo, don Juan fallece en Quetzaltenango, dejando una finca valorada en 1.000.000 de quetzales, pero tenía una deuda hipotecaria con el banco de 1.200.000 quetzales. Aplicando la ley, sus hijos, que son los herederos, aceptan esa herencia y gracias al beneficio del inventario, el banco solo puede embargar y cobrarse con la finca. Los hijos no tienen que poner los 200.000 quetzales restantes de su propio bolsillo. Y la masa hereditaria se extinguió, dejando la deuda completamente pagada hasta donde alcanzó el activo. Como no se puede explicar nada sin tener algo que lo sustente, todo lo anterior se fundamenta en el Código Civil guatemalteco, específicamente en los artículos 917, que habla de la sucesión hereditaria, 918 sobre la transmisión de la herencia, 920 sobre la responsabilidad limitada y el beneficio del inventario, el artículo 1002 que habla sobre el legado, el artículo 1105 que habla de la partición de la herencia y por último en el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 450 para adelante que habla sobre el proceso sucesorio. Este tema es importante entenderlo, ya que las personas usualmente al escuchar la palabra herencia creen que van a recibir un beneficio no sin antes responder a los compromisos que dejó el causante. Creen que van a recibir un beneficio económico sin antes pagar las responsabilidades de este mismo, sin tomar en cuenta que también las porciones llevan un orden jerárquico que el causante dejó establecido previamente. El objetivo principal es cumplir con la última voluntad de la persona y dejar su nombre en buenos términos jurídicos, ya que es parte de nuestra formación como próximos abogados, y la probabilidad es alta que nos topemos con casos similares al momento de ejercer nuestra profesión. Muchas gracias.